familiar que terminó en esta desgracia en Villa Devoto. Sí, Guille, encontraron los especialistas cuáles fueron las fallas que habían en ese hogar. Pero vamos un poquitito más atrás con esta historia, Dale. si te parece. El lunes esta familia de 2 integrantes adultos, de 2 chiquitos, vinieron de Italia a visitar a sus papás, justamente a los padres de Andrés. Vinieron a visitar a Devoto. El lunes llegaron a esa Para que visita. conozcan a los chicos, ¿no? Sí. Querían presentarle a los abuelos al bebé. Les habían puesto 2 habitaciones en planta baja para ellos, los primos, los tíos, habían acondicionado ese hogar para la llegada de esta familia. Eso fue el lunes, hay reporte de imágenes porque todo quedó fotografiado, expuesto en las redes sociales. Ellos se van a dormir el martes y el martes a la madrugada es donde ocurre esta terrible tragedia por monóxido de carbono que se confirmó de inmediato que no había sido gas, sino que habían fallecido por monóxido de carbono. Estamos hablando de Demetrio, de 79 años, y Graciela, de 73 años, que ellos residían ahí. Ellos estaban durmiendo en planta Ellos serían alta. los abuelos. Los abuelos son los padres de Andrés. Andrés, que tiene 43 años, que está casado con Mari, que Mari es de nacionalidad francesa, tiene 40 años y tienen 2 hijos. Uno de 4 años, que es Elisa, esta chiquita que murió, que estaba durmiendo con sus padres. Estas 3 personas que mencionaste recién murieron, más los 2 abuelos. Exactamente. Elisa, de 4 años, es la pequeña que estaba durmiendo con sus padres. Había dicho que era un bebé pequeño, pero después Crescenti había confirmado que era un nene de 2 años y 9 meses. Estamos hablando de Milk, este nene que sobrevivió a la tragedia de su familia. Esto, Sí. perdón, determinaron las pericias y perdón que te interrumpí. Digo, el nene, por último, para cerrar, donde estaba en otra de las habitaciones donde había ventilación. Este es el tema, la ventilación y las imágenes que arrojan las pericias, que ahora lo vamos a ver y lo vamos a ir desglosando con esta información, es lo que sucedió adentro. La falla en la caldera, la falta de mantenimiento de mucho tiempo, decían, que no era una falla. Claro, justo de empezó el frío y lo mantenimiento de prendieron. ahora. Exactamente, recordemos que el lunes, martes hubo temperaturas bajo cero. Y quemaba mal. Y al estar la casa cerrada por el frío y quemar mal, terminó mandando el monóxido para adentro. Esa es una de las partes, Ajá. es una de las áreas de la casa, pero también en donde dan ventilación, las famosas rejillas, Sí. estaban todas tapadas con nylon. Están acá las fotos, Guille. Así, de esta manera estaban, no había ventilación alguna en esta casa. Todas las rejillas que Para que, habían no, en la... para que no entre el frío, Claro, entre para comillas. que no entre el frío. Recordemos que hay muchas de estas rejillas que se pueden cerrar y abrir. Estas no, sino ellos la tapan de esta manera. Pero mira acá, Guille, también. Mira cómo estaban las ventanas. Todas cerradas con nylon. Esta es la cocina. Claro, Esta es la ventana de la cocina. Era una casa cerrada herméticamente, no había manera de que entre oxígeno. No, la ventilación, no había ventilación. Lo que habían dicho entonces que en la habitación de este chiquito de Milk era donde había más ventilación. Y recordemos que los especialistas dicen que cuando tenés todo justamente esto cerrado, puede ocasionar esta Ya de por falla. sí, aún funcionando bien el sistema de calefacción, no dejar que entre oxígeno es peligroso. Claro, dicen que hay que dejar 5 centímetros. Siempre hay que dejar algo, pero si encima funciona mal es una trampa mortal, que es lo que les pasó finalmente, ¿no? Todo lo que estaba dentro de este hogar estaba en funcionamiento en mal estado. Acá están los termos que decíamos, sí. Estos son los que quemaban mal. Exactamente, es la caldera. Y que no tenían el mantenimiento adecuado. Sería de una calefacción central, ¿no? Sí. Estos son los termos que hacían de caldera para una calefacción central de toda la casa. Estaban adentro de la casa, como vemos en esta imagen, en el lavadero. Así que bueno, estas son las pericias que se hicieron. Recordemos que Milk, este chiquito de 2 años y 9 meses, estuvo muchísimas horas solo adentro de ese hogar, porque esto fue el martes a la madrugada y a las 4:30 de la tarde viene Mariana, que es la hermana de Andrés, a ver cómo estaba la familia, porque nadie les respondía por teléfono. 4:30 de la tarde llegó a ese lugar. Esa señora abre la puerta, entra y se desvanece, Guille. Ni bien entra. Yo sé que la entra. situación era terrible. La situación adentro. era terrible. Una vecina vio esa escena, entonces ahí llama al 911 y alerta de lo que estaba ocurriendo y ahí automáticamente llegan los bomberos, la ambulancia, la policía, todos y ven esta escena. Mariana se recupera enseguida, dejó todo abierto, pero la escena ya estaba allí con estas personas fallecidas. Agarra al chiquito y ahí se lo lleva justamente, que todavía está internado, pero fuera de peligro en el hospital de niños. Sí, salvó su vida.
Nos llama Flor Guío desde el móvil, porque todos los años hablamos de esta muerte silenciosa, de este asesino silencioso que es el monóxido de carbono, y todos los años tenemos que refrescarle la memoria a la gente, más en estos días fríos. Flor Guío en vivo. Sí, Guille, nos vinimos aquí a hacer Vivaires en el barrio de Colegiales. Estamos en Álvarez Thomas y Tronador con Matías, que es técnico electromecánico. Y justamente estamos aquí para hablar un poco de prevención, para ver a qué le tenemos que prestar atención en casa con los artefactos de gas, pero no solamente con los de gas, también con los eléctricos. Pero vamos a arrancar por el de gas. Matías, gracias por recibirnos. Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, arrancamos por acá. Me gustaría que nos cuentes a qué hay que prestarle atención en una estufa cuando estamos en casa, sobre todo al color de la llama. Sí, estufa, calefón, todo lo que sea fuente de calor, bueno, como decía ya, primero la llama, evaluar, siempre estar mirando que tengas una llama azul, ¿sí? Que no sea ni amarilla ni que esté naranja. Hay otros factores que también te pueden dar un indicio de que está combustionando mal, como que se empieza a poner negro alrededor de donde está el artefacto. Por más que sea un calefactor de tiro balanceado, que por ahí la gente confía en que no, es tiro balanceado, todo lo que es la combustión se va hacia afuera, bueno, puede pasar que con el tiempo se empieza a desplazar. Mira, acá tenemos una, lo podemos mostrar, acá tenemos una estufa de tiro balanceado, mira. Este es el caso de un tiro balanceado, esto es lo que iría afuera, esta es la parte que va adentro, es una cámara cerrada, entonces uno confía de que no pasa nada. Claro, que los gases van al exterior. Al exterior con el tiempo puede pasar que esto se empieza a mover, y las construcciones tienen movimientos, o mismo por golpes, por lo que sea. Esto empieza a ser deficiente, o a veces también por una mala instalación, y empieza a tener fugas, ¿sí? De dióxido de carbono por acá, que después, bueno, termina convirtiéndose en monóxido de carbono, ¿no? Bueno, o sea, Perdón. o sea que también hay que hacer revisarlas de tiro balanceado, porque uno cree que está seguro porque los gases van al exterior y a veces lo que cuenta Matías, ¿no? Sí, sí, sí. Revisar todos los equipos, si bien hoy ya vienen con diferentes normativas por parte del Enargas al momento de fabricarlas, siempre hay un riesgo latente que tiene que ver con el mantenimiento del equipo. Lo más práctico es de lo que se está hablando hoy en todos lados, es el detector de monóxido de carbono, porque más allá de hacer mantenimiento o no, hoy con un producto que por ahí sale 25.000 pesos, evitás todas estas desgracias. A ver, por ejemplo, mostramos cómo es algo muy chiquitito, que ¿dónde se coloca para que funcione correctamente? A ver, para un buen funcionamiento esto tiene que estar desplazado 1 metro del artefacto que usás Uno quiere medir, para calefaccionar, y en sobrealtura también 1 metro. ¿Sí? Cuestión de que logre medir bien lo que es el monóxido en el ambiente. Cuando tenés una falla o algo, este equipo, voy a hacer un ruido, genera una alarma. Encima es barato, Sí. ¿eh? Ah, bueno. Es re barato, Señal. no es caro. Otras señales que por ahí, señales propias, ¿no? Claro, Guille, perdóname, sí, 25.000 pesos decís que sale más o menos. Arrancan de 25.000 pesos más o menos los más económicos, y de ahí vas a algo muchísimo más sofisticado, que por ahí 250.000 pesos. Va en el bolsillo de cada uno, obviamente la vida vale muchísimo más, pero bueno, por lo menos por 25.000 pesos ya podés arrancar con algo básico, funcional. Después estar atento obviamente a otros factores de que por ahí cuando estás mareado, con náuseas, porque esto no, el monóxido no tiene olor, no da indicios. Claro, no es como el gas que uno siente el olor. No te irrita las mucosas, no te hace llorar los ojos, no hace nada, es silencioso. Entonces tenés que estar por ahí atento a que te agarren náuseas, mareo, estás errático, irritable. Por ahí son algunos de los factores que te están indicando que puede pasar eso. Otro tema fundamental, la ventilación. Eso. Hoy se busca insonorizar todos los ambientes, poner de las mejores ventanas, todo hermético. Sí, está bueno, pero tenés que tener sí o sí en algún lado donde tenés emisión de gases o de calor, rejillas de 10x10 siempre. Perdóname, lo vamos a mostrar. Ahí hay una rejilla, de ese estilo de rejillas es la que tenés que tener cerca Claro. de los aparatos que usás Como para las que tenían calefaccionar. tapadas en los la casa de ambientes donde Devoto. tenés calefacción y en los que no también lo podrías tener. Exacto. Son de 10x10 y hoy de hecho no se puede habilitar una obra sin que tengas una rejilla de esas. Sí, aparte la normativa va cambiando constantemente, ¿no? Sí, totalmente cambian las normativas. De hecho, los calefones, si quieren a ver, se los muestro acá. Dale. Ya vienen como con un sensor de seguridad en el cual... Dale, cuando- veámoslo. Te lo muestro. A ver, este es un Este es calefón. un calefón, sí, acá es donde se genera toda la llama, sí, si bien tienen válvulas de seguridad que hacen que cuando la llama se empiece a volar, porque también hay una mala combustión, se apague. Hoy traen también
Esto, bueno, es muy técnico, pero es es un sensor, para llamarlo de alguna manera. Lo que hace es que cuando tenés una mala combustión o no se está yendo bien todo lo que es el dióxido de carbono o monóxido, levanta temperatura acá en la cámara, termina cortando directamente al calefón. O sea, se apaga. Corta el Termina gas. apagando. Otro error, perdón, Otro error grave, antiguamente la salida de los calefones era cortita, chiquita, hoy eso ya está prohibido. Claro, había como un codo, ¿no? Un codito muy corto acá, entonces hoy eso hacía que no tengas un buen caudal de salida del monóxido, por lo cual empezaba a tirarlo al ambiente, lo tira. Hoy también por normativa se pide por lo menos 1 metro, 1,20 m de ducto derecho y después una salida a 45 grados para ir terminándolo. Acá hay otro error común que también suele pasar. Está todo bien instalado, viene el pintor, viene el del cable, viene cualquier cosa. Esto es lo que va afuera de tu domicilio. Por ahí apoyar en una escalera, lo que sea. Mira esto, ahora quiero que sale, ¿no? Apoyar en una escalera, chau. Te cerraron el ducto de salida, Claro. no te diste cuenta. Por ahí tu equipo no tiene el sensor de seguridad. Bueno, todo lo que no está saliendo por acá, Va a tu casa. saliendo por acá. Mirá vos. En primera instancia es dióxido de carbono. Cuando ya la combustión se empieza a poner peor porque falta oxígeno, ahí es donde se convierte en monóxido de carbono, que es mortal, que es lo que termina matando. ¿Y los pájaros Acá pueden nos estamos dedicando eventualmente al tema del... intervenir en alguna de estas salidas? Nido de Pregunta pájaro. Con un Guillermo nido, del ¿no? Piso, si los pájaros un nido de pájaro puede intervenir en estas salidas. Es menos probable porque el calefón lo usás a diario, si no es común. Sí puede pasar en las calderas que se usan solo para calefaccionar la casa, Palomo. que durante el verano pueden anidar y en invierno cuando lo prendés ya no tenés una buena salida. Si bien las calderas son las más nuevas de cámara cerrada, las más viejas no, y funcionan tal como un calefón. Entonces por ahí lo prendés en invierno después de estar 5 meses sin encenderlo y pasa lo mismo, está tapado. Es verdad Lo porque, mismo pasa bueno, con las a mí estufas esas nuevas tipo de hierro que son con leños, que está muy de moda. Sí. Lo mismo, falta de mantenimiento en el ducto de salida, ¿sí? La misma leña va generando carbón, sí, como el residuo del carbón o de la leña va cerrando el ducto, ¿sí? por suciedad. Todo lo que no sale por acá empieza a salir adentro de tu domicilio De tu y ahí casa. tenés otra fuente de monóxido. La leña, el carbón, el gas son todas fuentes de monóxido de carbono. Pero también nos tenemos que ocupar de la cocina, porque la llama en la cocina también es importante saber si está combustionando bien. Bueno, la llama de la cocina también es un buen factor para tener una alarma, ¿sí? ¿No estás detectando por ahí alguna, no sé, una falta de oxígeno en tu casa? Bueno, vas a empezar a notar que la llama se empieza a poner media anaranjada. Hay un mito que dice que no, es porque en invierno falta gas y se le inyecta más aire desde Metrogas se inyecta más aire para tener más presión. Bueno, ese mito no es real. Lo van a comprobar fácil. Cuando tengan llama amarilla en la casa, abran rápido una ventana, una puerta y van a ver que vuelve a ser Va a ser azul. Va a volver a ser azul. Y en lo que es sistemas con garrafa, cocinas con garrafa o mismo estufas que son con garrafa, la llama cuando se pone amarilla, ¿sí? y que aparte no es una llama que hace ruido, bueno, esa es altamente peligrosa, ahí tenés una fuente de monóxido. Bueno, estas son estufas que están muy de moda ahora y que van con una garrafa, ¿no? Acá adentro, Claro. ahí está. Esta es un producto que se usa mucho en quinchos, en exteriores, como algo direccional, pero lamentablemente, o por necesidad, se empezó a usar mucho en interior de las casas, ¿sí? Esto es combustión directa. Eso es tema adentro, es ¿sí? un peligro. Misma teoría física. Mientras tengas oxígeno va a ser una buena combustión. En cuanto te empieza a faltar el oxígeno, empieza a generar el monóxido de carbono. Jamás irte a dormir con esto encendido, nunca. Para nada, para nada, para nada. Para El tema nada, es si te porque quedás lo que dormido. hablábamos antes. Otra muerte silenciosa que por ahí no se está Claro, tal hablando cual. mucho es la electricidad. Eso, vamos a la electricidad porque hablamos mucho del tema del gas, Guille, pero también hemos conocido por el tema de las bajas temperaturas muchos incendios últimamente. Recordemos que hay edificios que son nuevos y que no tienen gas, que directamente todo es eléctrico. eléctrico. Entonces, ¿qué pasa ahí Eléctrico. también? Claro, el tema es, si vos haces un edificio nuevo que está bien habilitado, no deberías tener problema porque los cableados son buenos. Decís, bueno, acá no hay riesgo. Bueno, no hay riesgo siempre y cuando no uses un alargue o un prolongador que por ahí no está... La famosa zapatilla. La zapatilla, que no está por ahí, uno va a una ferretería como una zapatilla china, no cumple con normativas
de fabricación, tiene un cable muy finito, se termina recalentando, los cables no son ignífugos, ergo terminás en fuego, ¿sí? O en instalaciones eléctricas de domicilios viejos, termina pasando lo mismo. Por ahí los cables no están preparados. No lo soportan. Sí, no lo soportan y mismo los enchufes son viejos y ya tienen un desgaste natural y terminás generando fuego y no todos son ignífugos. Ahí tenés un riesgo Esos gigante, caloventores bueno, te revientan las instalaciones si también tu casa es generan viejita. muchos incendios. Exacto, tal cual. Gracias a los dos. El consejo para todos es el